Bien, pues buenas tardes a todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo en estos momentos y todos bienvenidos los que están escuchando aquí en los medios de comunicación con el Facebook. Vamos a dar comienzo a este estudio de Gálatas una vez más y vamos a seguir el orden que estamos llevando de cada capítulo por secciones, y hoy vamos a estudiar una sección que corresponde al capítulo 5, versículo 7 al versículo 12. En esa parte vamos a centrar nuestra atención hoy, en Gálatas capítulo 5, versículo 7 al versículo 12. Amén. Lo voy a leer, o vamos a leer alternado, pero leemos en voz alta para que se escuche bien. Yo leo un pasaje y ustedes leen el siguiente. Dice la palabra de Dios: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es un signo de admiración, y esa parte es una imprecación, es lo que le llaman, ese versículo 12. Es decir, que es un anhelo que no corresponde con... No corresponde, era como cuando Jesús dije, si te maldicen, tú bendice. Pero ahorita vamos a ver por qué dice Pablo así. ¿Por qué puede decir esas cosas? Hay una situación. Bien. El capítulo 5 que estamos viendo, no, ya cambiamos el tema de la semana antepasada y empezamos ya un nuevo tema, que es la parte final de Gálatas. Y aquí es donde el apóstol ya va a aplicar toda la enseñanza que él dio. Así que al comenzar la carta, cuando comienza la carta, capítulo 5, versículo 1, nos exhorta para que seamos libres. En este capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces ya, una vez que enseñó todo, ahora se exhorta y dice: estamos libres. O sea, Jesús nos libertó, vivamos en esa libertad. Pero a esas cosas, a esa libertad de Cristo que Él nos libertó, dijimos, nos libertó de muchas cosas. Nos libertó de la ira de Dios, nos libertó del pecado, nos libertó del poder del pecado también, De la condenación eterna. y también nos libertó de la condenación eterna, nos libertó también de la ley de Dios, o sea, de su condenación. Entonces nos libertó, y al mismo tiempo cuando nos libertó, Él nos dio una nueva finalidad, o sea, nos condujo hacia algo, un propósito nuevo, que ahora es estar con Él. Estamos en Cristo. Entonces nos saca, pero dice la palabra de Dios que Él nos saca de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo. Así que Él nos libra, y eso es una situación que nosotros como cristianos tenemos que admirarnos, cómo Jesús nos libertó a nosotros. Así que cuando comienza este capítulo 5 nos habla de la libertad, pero a esta libertad que ya tenemos, siempre habrá quien intente estorbar a esa libertad que tenemos. Poner cargas. Poner cargas, sí, porque ya somos libres. Ya somos libres, ahora habrá siempre quien quiera quitarnos esa libertad a nosotros. Y así es como Pablo comienza la carta. La semana antepasada hablamos algo de eso. En el versículo 2 al versículo 6 nos habló de alguien que perturba, pero nos habló también
de la enseñanza que perturba. Hay dos cosas que se van a ver aquí. La semana antepasada vimos la enseñanza que perturba. Y ahora vamos a ver las personas que perturban. Entonces la enseñanza que perturba, esa, si uno sigue esa enseñanza que perturba, que es, en este caso particular, es el judaísmo, aquí en esta carta, ¿no? Es decir, que el judaísmo le añadió al evangelio del Señor, le añadió algo más, y ese algo más perturbó todo el evangelio del Señor. Entonces, al hacerlo así, lo que sucedió aquí fue que lo que pasa es que hace que Cristo no aprovecha nuestras vidas. Si agregamos algo más a nuestras vidas, al evangelio del Señor, entonces Cristo, todo lo que Él hizo, no aprovecha. Si le agregamos 1% solamente del 100% del Señor, le quitamos 1%, ese 1% le quita todo y entonces lo hace inútil al Señor. Versículo que estamos ahí. No voy a recordar rápidamente esto para poder seguir adelante. Dice, versículo 2, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Es decir, que se hace inútil el Señor. Lo hace inútil y Satanás lo sabe. Él sabe perfectamente que si le agrega cualquier cosita que le agregue al Evangelio, ya inutilizó el Evangelio. Ya Cristo no nos aprovecha para nada. O le quite también. Cualquier cosa ya sea que le quite o que le ponga. Entonces, la enseñanza mala, la enseñanza que está tergiversada, hace que Cristo no nos aproveche. La enseñanza que está mala, la mala enseñanza, la mala hierba, hace también que nos obliga a guardar la ley de Dios. Es decir, si te circuncidas, te está obligando a guardar entonces esas cosas. Es decir, tú te sometes a otra cosa, aunque sea cualquier cosita, no importa, por más mínimo que sea. Dicen que una mosca echa a perder, ¿verdad? El perfume del perfumista, dice una parte. Entonces, cualquier cosita que se meta, cuando uno está tomando un café, si le cae una mosca, pues ya lo tiras. Pues simplemente porque hay una mosca ahí. A menos que tengas muy cercano a tomar café y no haya más café. Pero así es la cosa. Entonces, la mala enseñanza hace inútil a Cristo. La mala enseñanza, en este caso particular, te obliga a guardar toda la ley de Dios. La mala enseñanza, en este caso particular, de agregarle la circuncisión, entonces hace que caigas de la gracia. Y caer de la gracia no significa que pierdas la salvación. Quiere decir que tú estás confiando en otra cosa. Que no es Cristo. Te hace perder tu libertad. Te hace perder tu libertad. Tu paz. Ese es el punto ahí. ¿Entiendes? Entonces, esa es la introducción ahí que tenemos en este punto. Y la mala enseñanza te excluye de la justicia de Jesucristo. Y te quedas con tu propia justicia, la cual tú no puedes cumplirla nunca. Así que eso es lo que hace la mala enseñanza. Por eso dijo Jesucristo que cuando sale el sembrador a sembrar, detrás del sembrador va Satanás para ir a sembrar la mala semilla. Porque sabe que cualquier semilla que le ponga y que sea mala, va a echar a perder todo lo demás. Eso es la labor de Satanás. Pero aparte que es su labor, él también tiene sus ministros aquí en la tierra. Así que tiene sus ministros en la tierra. Ahora bien, ya hablamos ahora acerca de este asunto, era de la cuestión de lo que es la enseñanza mala. Capítulo 5, versículo 2 al versículo 6 y sus consecuencias de esa enseñanza mala. Ahora vamos a ver las características de las personas, ¿verdad? Esas personas que enseñan mal, de los falsos maestros, falsos profetas. Aquí en este caso serían falsos maestros, porque Pedro ya hoy no hay profetas, así que no se puede decir que falsos profetas,
Pero en aquellos tiempos eran falsos profetas. En estos tiempos, cuando Pedro habla de eso, dice que en los últimos tiempos habrá falsos maestros. Que ya coloca en otra situación. Y los pone como lo que hay, pero también falsos maestros. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace el falso maestro? ¿Cuáles son las cosas que hace el falso maestro aquí? Versículo 7. Ahí empezamos en esa parte. Dice, cuando Pablo habla sobre estas cosas de que están escuchando mala doctrina, ahora dice el apóstol Pablo, dice, vosotros corríais bien. Ahora, en esta sección, al comenzar ya a exhortar el apóstol, si ustedes se dan cuenta, el apóstol no agarra el machete ni cosas por el estilo, sino que analiza sus vidas, es decir, se va hacia atrás en sus vidas, va a ver qué sucedía en sus vidas, y él se da cuenta que ellos corrían bien, o sea, empezaron bien. ¿Cómo empezaron? Bueno, corrían bien porque cuando el capítulo 3, versículo 1 nos dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. O sea, ¿quién los estorbó? Es decir, antes de esto, ellos no estaban fascinados, pero habían oído la verdad. Y dice el pasaje, esto solo quiero saber de vosotros, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por ir con fe. Tan necios sois, sabiendo que comenzados por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Es decir, ustedes empezaron bien. ¿Empezaron por dónde? Por el Espíritu. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo analiza sus vidas, cuando dice, vosotros corrían bien, dice, ustedes empezaron bien, porque empezaron por el Espíritu. Después, cuando viendo esta mala enseñanza, cambiaron eso y se fueron por la carne, porque se fueron por las obras. Entonces, ese es el punto. ¿Eran cristianos? Dijimos que sí. Y eso también sucede en un cristiano. Pero aún así no le quitan la salvación. Luego, entonces tenemos que nos habla justamente, luego en el capítulo 4, versículo 14, siguiendo este mismo orden, para entender por qué dice Pablo que corrían bien. En capítulo 4, versículo 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Él está viendo hacia atrás y está mirando que corrían bien porque habían recibido el Espíritu Santo de Dios y empezaron por él. Corrían bien porque cuando Apolo fue con ellos a predicar, lo recibieron como un ángel de Dios. Y dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Eso nos muestra que ellos corrían bien y que el apóstol hace un buen análisis de la vida. Y eso es bueno cuando uno exhorta a la gente. Cuando exhorta a la gente, tienes que recorrer sus vidas y ver las cosas buenas que tenían. Y no nada más lo malo, hay que entender sus puntos. Y el apóstol es lo que hace. Es lo que hace un buen exhortador. Los malos exhortadores siempre estaban con la gente en la mano y sacan todas las cosas malas tuyas, pero nunca te dicen las cosas buenas. Entonces el apóstol nos hace así. El apóstol Pablo está admirado de cómo ellos habían empezado y ahora dice, ¿dónde quedó esa satisfacción? Entonces dice el apóstol Pablo, vosotros corríais bien, ¿quién nos estorbó? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, ellos lo sabían. Había personas en aquellos tiempos, aquí nos dicen los nombres de quiénes eran ellos. ¿Quiénes eran esos judaizantes? No mencionan nombres aquí. Pero los hermanos de Galacia conocían los nombres de ellos, porque ellos eran los que le estaban predicando la circuncisión a ellos. Eran emisarios, eran enviados por Satanás y traían doctrina equivocada, porque traían una doctrina llena de veneno mortal que le aplicaron a ellos. Cualquier gotita que pusieron en el evangelio diluyó todo el buen evangelio
y trastornó y perturbó entonces esto. Entonces, ¿quién nos estorbó? ¿Para qué? ¿Para qué los estorbó? Había un propósito del que estorba. ¿Cuál era el propósito? Para no obedecer a la verdad. ¿Verdad? Entonces, ahora, si pueden subrayar ese punto, la verdad aquí es el Evangelio del Señor. Es el Evangelio de Cristo. Pero si pueden subrayar el punto de que lo que buscan es que tú no obedezcas, o sea, la palabra obedecer. Entonces nos llama el Señor a la obediencia. Pero nos llama a que tengamos una obediencia, pero también nos dice que la vida cristiana es una carrera. Ustedes corrían bien. Y nos habla de que tienes que correr bien. Es decir, corrían bien, dice Lutero, no era una cuestión de que caminaban solamente cuando tú estás caminando, sino que corrían bien. Iban avanzando, corriendo en el Señor. Iban corriendo en el Señor. Iban en el buen camino, en la buena carrera. Porque aquí el apóstol Pablo toma una metáfora de las Olimpiadas de aquellos tiempos, ¿verdad? De los que corrían, de los corredores, atletas, así es. Entonces, menciona justamente esas cosas. Eso fue lo que dijo MacArthur antes de morir. ¿Ya murió? Ya murió. Sí. Antes que pasara con el Señor, él alcanzó a decir que él había corrido la carrera y había terminado su carrera ya y que le esperaba ir con su Padre. Esas palabras que se mencionan así, ¿verdad? De decir que tú sabes a dónde vas y lo estás diciendo, o sea, lo dices con certeza, que vas a tu hogar, ¿verdad? Vas con tu Padre ahora y lo sabes perfectamente y vas con gozo, no vas con tristeza diciendo yo me voy de este mundo, no, tú te vas con gozo. Entonces, corrido bien. Cuando tú vas corriendo en el Señor, ¿hacia dónde vas corriendo? ¿Vas corriendo hacia dónde? Hacia la glorificación, hacia el cielo. ¿Entiendes? Entonces, ese correr tiene un final y el final es que lleguemos a la gloria con el Señor. Y por eso el apóstol cuando nos exhorta a nosotros que corramos, voy a leer solamente unos pasajes. Bueno, cuando Pablo mismo hace mención de esto en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 2, dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido, aquí usa también la palabra, para no correr o haber corrido en vano. Entonces, el correr, tienes que saber correr, hay que saber cómo corres, para que no sea en vano. Aquí, si fuera en vano la carrera, entonces no está hablando aquí de la salvación, porque la salvación tú no la ganaste para nada. Está hablando de su caminar en Cristo, porque en tu caminar en Cristo, viene siendo la santificación, cuando corres también te puedes detener, puedes caer, ¿verdad? Y otra vez te levantas y sigues corriendo. Pero entonces aquí el apóstol dice que no quería haber corrido en vano. Él tenía ese temor de que podía correr en vano la carrera de Dios. Y entonces dice él, pero si hubiese una revelación para no correr o haber corrido en vano, expuse privado, o sea, ese es el punto, porque el en vano aquí es porque él tenía un evangelio de Cristo y se lo expone a los apóstoles del Señor para estar de acuerdo con ellos en ese mensaje del evangelio. Y entonces, de esa manera, todo lo que él dijo estaba de acuerdo. Si lo que él dijo, el apóstol, pero no hubiera estado de acuerdo con los apóstoles originales, hubiera corrido en vano. Ese es el punto. Se refiere justamente a eso. Es al hecho, correr en vano es al hecho de comprender el evangelio. Comprender el evangelio es la parte más importante que un cristiano debe hacer. Y esa es la parte donde muchos cristianos todavía no entienden que es el evangelio. O sea, nomás sabemos que el evangelio son buenas nuevas de grande gozo y ahí nos quedamos. Y seguimos la vida normal como si nada sucediera. Pero cuando tú dices que el evangelio son nuevas grandes nuevas de gozo, nuevas de grande gozo, entonces esas son cosas impactantes en tu vida, porque es algo que no viene de este mundo, viene de Dios, pero viene como una grande noticia a tu vida.
Y esa debe afectar tu vida, llenar tu alma, caminar en esa noticia. Caminar con esa noticia. Andar en novedad de vida. Es lo que dice Pablo. Entonces, el apóstol menciona justamente eso. Y luego Filipenses, dice el apóstol en Corintios, más atrasito, capítulo 9, versículo 24. Es una carrera, acuérdense que van corriendo, es una carrera. No sabes que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que una cosa es que corras y otra cosa es que sepas correr. Que uses tus buenos tenis, ¿no? Que sepas también respirar. Hablando de los que corren, ¿verdad? Corren físicamente. Que sepas, porque mucha gente, yo no sé correr, así que me canso rápidamente. Y los que saben correr saben respirar. Entonces también se corre de tal manera que alcances el premio. Y dice el apóstol, todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Aquí el punto es que nosotros cuando corremos, todos alcanzamos el premio. Y ya en los que corren nada más uno alcanza el premio. Y aquí todos tenemos el premio mayor. Dice la palabra más, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esas palabras de, cuando Pablo menciona esto, eliminado, eso es lo que usan los hermanos cuando hablan de la salvación que se puede perder. Pero aquí en este pasaje no tiene que ver con eso, porque el que va corriendo aquí es uno que está calificado. Es decir, es uno que corre la carrera en Cristo, es un cristiano. No corre para ser cristiano. ¿Sí me están siguiendo el punto? O sea, no corre para ser cristiano. Corre porque es cristiano, pero al correr, él puede correr mal. Ese es el punto principal aquí. Y al correr mal, alcanzarse puede ser eliminado en la carrera. Es decir, no alcanza premios. Premios en los demás. El premio mayor, que es la salvación eterna, esa se lo tenemos todos. Pero los demás premios que mencionan más adelante Corintios, a la carta, que dice que en esos premios habrá premios de oro, de plata, de hojarasca, de heno, y depende qué tipo de premio sea, entonces al pasarse por la lumbre van a resistir el fuego o no. Y ese es el punto. Entonces muchas cosas que hacemos, tal vez no corrimos como debemos correr, y ahí está donde nuestros premios se van a ser eliminados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Eso no se refiere a la salvación. No. Así que ese es el punto principal. Y no me quito un pasaje más de Hebreos 12, versículo 1. Dice, pero por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la carrera se corre bien y aparte con paciencia, porque hay un premio que estamos buscando. MacArthur dijo, me quedé asombrado también porque MacArthur dijo que él iba por su premio. Sí, así lo dijo él. Iba por su premio. Ahora que falleció. Sí, antes de fallecer él. Porque sacaron varias cosas que él dijo. Y dijo que él estaba listo para irse por su premio. De parte del Señor. Lo entendía bien. O sea, entendía perfectamente quién era su Señor. Y sabía hacia dónde iba. Y también entendía esos premios que tiene el Señor. Y cuando Pablo dice esas cosas, no son para que uno se gloríe, o sea, no son para que uno diga, pues no, yo soy muy humilde, yo no quiero premios. Antes decíamos, cuando estábamos en la otra iglesia, aunque sean de un rinconcito, sí, ¿verdad? Allá de barrendero. Pero eso no, allá no hay tierra.
ni lodo, ni nada por el estilo. O sea, no puedes estar así. Pero tus premios, que son de heno y hojarasca, se van a echar a perder. Así que no pasan la prueba. Entonces, hermanos, estamos en eso. Y vas corriendo, pero al ir corriendo, se te opone, siempre cuando vas corriendo, pues si tú ves algunas películas o ves algo así, y también lo ves lo puedes ver, que los oponentes buscan ponerte trabas, ponerte obstáculos. Pero a veces yo he visto algunas películas en carreras de caballos que le ponen inyecciones para que el caballo corra despacito. Entonces le ponen obstáculos al caballo. Y también aquí quien pone obstáculos no debe ser otro cristiano, debe ser siempre Satanás. Entonces él va a poner, pero también tiene sus emisarios aquí, y va a enviar personas que te van a poner obstáculos en tu camino. Tú corres bien. El problema es que tú corres bien, dice Pablo, corrido bien, y no dejaste de correr. Porque aquí no dice que dejó de correr, ¿verdad que no? No, siguió corriendo. Dice que siguió corriendo, pero el problema es que se desvió del camino. Su GPS se le apagó el internet, La batería. y ya no pudo saber por qué camino era. Entonces le muestran otros caminos, como hay una parte en el libro de El Peregrino, cuando va Cristiano avanzando hacia la ciudad celestial, que le aparece el legalista, ¿verdad? Legalista, y entonces el legalista le dice que lo aparta del camino. Él va hacia la ciudad celestial, y cuando va con el legalista, que se le aparece ahí, le sacó la ley y le mostró la ley. Entonces lo apartó del camino y se va buscando la ley. Cristiano. Entonces, lo aleja del camino. Es lo mismo que pasó también aquí. ¿Cuántas dificultades? Y también nosotros igual. O sea, siguió corriendo. Y él ir corriendo, a veces si no sabes tu rumbo, muchas personas siguen corriendo y creen que van hacia la meta final, la buena meta, y van hacia la otra meta. O sea, debes entender bien tu dirección. Hay caminos que al hombre le Parecen derechos. Entonces, ese sería el punto de aquí. Pero aquí cuando menciona en Gálatas, ahora sí, vayamos a Gálatas. El propósito de poner obstáculos, aquí dijimos, o dice el texto, que es para no obedecer a la verdad, ¿verdad? Y esta palabra, la verdad es el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo. A veces nosotros hemos entendido, por eso dije que hay que entender el Evangelio. El Evangelio de Cristo no es opcional para la gente. Y saben que muchas veces nosotros cuando predicamos el Evangelio a la gente, se lo ponemos como algo opcional. Si tú quisieses, si se pudiese, ¿no? Si está en tu buena voluntad aceptar el Evangelio. Pero cuando dice la palabra aquí obedecer, ¿qué significa obedecer? Pues significa un mandato. Y aquí puse este pasaje. ¿Está ahí? En Marcos 1, versículo 15. Bueno, lo puse para que quede que no se vea el abanico, pero quiero que vayamos a Marcos capítulo 1, versículo 15. Y descubramos qué es el Evangelio. ¿Estamos ahí? Sí. Marcos capítulo 1, versículo 15. 15. Sí. Yo andaba en Mateo. Andaba muy equivocado. Andaba desviado del camino también. Tachita. Tachita. Sí, ahí está arriba. Sí. Dice el capítulo 1, versículo 15 de Marcos. Dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed del Evangelio. Entonces, esta palabra arrepentíos, bueno, ahí no lo puedo marcar de aquí, pero cuando marca ahí es un verbo que está ahí presente, pero es un verbo que es en modo imperativo. Es lo que quería que viera, pero ahorita no lo puedo poner ahí. A ver si puedo ponerlo ahí. Es un mandato.
Bueno, ya no me lo puedo para no ponerlo. Entonces, las dos palabras, arrepentidos y creed, esas dos palabras, ¿en qué modo están? Modo imperativo. En modo imperativo. ¿Y qué significa imperativo aquí? Es un mandato. Es un mandato. Entonces, cuando Pablo dice acá en Gálatas capítulo 5, versículo 17, y para no obedecer la verdad, ese es el punto. O sea, obedecer tienes que obedecer un mandato. ¿El mandato de quién? De la verdad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio de Cristo. Entonces, cuando marca este pasaje, dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Así que, ¿qué dice el Señor aquí del Evangelio? Que te está mandando, es decir, le manda a la gente que crea. Que se arrepienta y crea. Y que se arrepienta y que crea. ¿Es un mandato de Dios? Sí. Bien. Si no lo hace, y lo dejamos como algo opcional, así que cuando prediquemos el Evangelio, no aprendamos bien este punto. Porque cuando prediquemos el Evangelio correctamente, no lo menciones el Evangelio como algo opcional. Porque rebajas el Evangelio. Le estás lo estás poniendo como algo opcional. O sea, si quieres, bien. Si no quieres, no. Entonces, el Evangelio todavía es más crítico que la ley de Dios. Porque cuando dice Hebreos capítulo 2, y fíjese bien lo crítico que es. Hebreos 2. Para que se den cuenta de este asunto, y a veces, y debemos corregir este detalle. Capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo, creo que veremos el versículo hasta el versículo 3. Sí, para poder entender el punto. Dice, Hebreos 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué habían oído de ellos? Pregunta. El Evangelio. Bueno, habían oído el Evangelio. ¿Y qué pide de ese Evangelio? Que te arrepientes. No, ahí en este pasaje, que lo atendamos. Que atendamos. ¿Verdad? Que pongamos cuidado. Dice por tanto, y cuando dice por tanto, porque cuando dice por tanto está hablando del capítulo 1, Necesita leerlo. está hablando del capítulo 1, está hablando de los ángeles que son menores que Cristo. Entonces, la ley de Dios fue dada por medio de ángeles, pero el Evangelio vino por Jesucristo, o sea, es mucho mayor que la ley de Dios. ¿Sí lo entienden? Así que cuando Pablo dice, no Pablo, sino el escritor de los Hebreos, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha, versículo 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda retribución, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vean la comparación. ¿Lo están leyendo el pasaje? Sí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Sí, no sé si captó el punto. Compara la ley de Dios con el Evangelio, cuando dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pues si eso sucedió con la ley de Dios en aquellos tiempos que fue por ángeles, imagínense en el Evangelio que fue dado por medio de Cristo. Dice Pablo, devuelvo al punto, este escritor, ¿cómo escaparemos si aquella gente no escapó? ¿Cómo escaparemos nosotros? Y nosotros tenemos una culpa grande porque no entendemos este Evangelio y lo predicamos como si fuera algo que es mucho menor que la ley. Es más razonable, más amoroso, más suave. Bueno, es suave para el que lo recibe, pero el que no lo recibe es fuego eterno para él, ¿verdad? Porque eso es lo que va a producir. En uno produce eso precisamente.
¿Lo entendemos, hermanos? Ahora sí. Entonces, recibe justa retribución. Romanos capítulo 2, versículo 8. Vamos ahora a estos puntos para entender este detalle. Romanos 2, 8. Vamos a estas retribuciones. Estamos hablando aquí, ¿verdad?, de la firmeza del Evangelio y que el oponente trata de diluirlo, aunque sea poquito, pero al hacerlo ya le quitó todo el poder. Entonces, Romanos 2, versículo 8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. ¿Para qué dice la palabra Romanos 2, 8? Pero ira y enojo A los que son a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Así que el texto dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. ¿No obedecen qué? a la verdad. A la verdad. Entonces, ¿en qué categoría pone el apóstol ahora sí Pablo al Evangelio del Señor? Dice que aquel que no escucha el Evangelio, que no le obedece el Evangelio, la ira y el enojo de Dios estarán sobre él. Amén. Amén. Así que eso es el Evangelio poderoso. Por eso Pablo dijo que el Evangelio del Señor es poder de Dios para la salvación. Y uno, cuando lo presenta el Evangelio, lo presenta de manera tan débil, que es cualquier cosita, es como si fuera una pastillita que te va a ayudar a quitarte el dolor de cabeza, pero no te quita tu problema. Y así manejo del Evangelio. El Señor lo predicas así, con tanta debilidad, pero el Evangelio viene siendo esto. El Evangelio es poder. ¿Sí entendieron ustedes eso? Sí. Bueno, entonces dice el apóstol, capítulo 10 de Romanos. Vamos a seguir esto, porque eso quiero que se quede bien claro. Romanos 10. 10, versículo 16. Dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. Aquí vamos al punto otra vez. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe después lo oí y el oí por la palabra de Dios. Pero dice la palabra: mas no todos obedecieron del Evangelio. Así que no toda la gente obedece el Evangelio, pero el no obedecer el Evangelio trae consecuencias terribles para esa gente. Incluso el que no lo oye, que no conoce al Señor. Pero todavía mucho más castigo de Dios va a tener aquel que se le presentó el Evangelio y que no lo quiere obedecer. Así que eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de grande gozo. Es lo que tú necesitas. Tú requieres estas buenas noticias para ti que estás perdido. Y si tú las necesitas, si tú las detestas y las pisoteas, entonces desechas el Evangelio y no lo obedeces. Y la ira del Señor está sobre ti constantemente. Amén. Y vamos a leer ahora 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8. No me quiero leer un pasaje más aparte de este, porque aquí firme el punto, si no, no voy a avanzar. 2 Tesalonicenses 1:8. Miren qué terrible está esto. Hablamos del Evangelio del Señor. Segunda carta de Tesalónica, capítulo 2, capítulo 1, versículo 8. Sí. Dice: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí queda claro? Así que ¿cómo se presenta el Evangelio? Como un mandato de Dios. Porque Jesús, cuando comenzó el Evangelio, dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 8. 1:8. Sí. Solamente quiero leer un pasaje más y así ya en Pedro, vamos a ver.
Pedro 1 o 2. Es 1, 4, 17. Primera de Pedro. Sí. 4:17. Dice, ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Qué terrible está eso, ¿verdad? Sí. O sea, esa es la pureza del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo está indignado de que alguien quisiera ponerle cualquier cosa que diluye el Evangelio, porque ese es el que es la verdad de Dios. Ahora, esta cuestión, ya quedó claro el punto, ¿verdad? No voy a decir más porque tengo más cosas, pero no lo voy a decir porque ya quedó claro. La idea es que quede claro el asunto del Evangelio. El Evangelio de Dios es más o es menos que la ley de Dios. El más. Es más drástico. Más drástico. Sí, acarrea más condenación. El Evangelio del Señor, cuando no se obedece. Cuando se obedece, trae la gloria de Dios sobre ti. Cuando no se obedece, trae la ira de Dios sobre ti. El infierno en las llamas, en llamas de fuego, dice lo que leímos en Tesalonicenses, van sobre ti porque no obedeces el Evangelio del Señor. Eso es lo que trae el Evangelio. Y así hay que predicar el Evangelio. Amén. Es una nueva forma de predicar el Evangelio porque no predicamos así. O así predico está así. ¿Verdad que no? No. Pero ese es el Evangelio del Señor. Así que la gente... Por eso el apóstol Pablo, cuando dice que predicar el Evangelio, dice persuadir a los hombres, dice en el temor del Señor persuadimos a los hombres. Y cuando Pablo le predicó a Agripa el Evangelio del Señor, lo puso a temblar. ¿Por qué lo puso a temblar? Porque le dijo, si tú quisieras, Agripa, si fuera posible, ¿verdad? Miren, vamos a ver Hechos capítulo 26. Así no hay que buscar el pasaje, así lo encuentro. Hechos 26 diciendo, versículo 24. Pero hay una parte donde empieza en el capítulo 24. Pablo insta a Agripa que crea. Sí, pero hay una parte, es a Félix, donde le dice a Félix. Pero dice Agripa también. Sí. 27. 20, no, lo que quiero enseñar es otra cosa. Es en capítulo 24, versículo 25. 24. 24. Así es, de Hechos. Y leí 25, porque ahí va a ser el punto. Dice la palabra así. Dice, algunos días después, viviendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Cristo. Es lo que Pablo predicaba. ¿Vale? En Jesucristo. En Jesucristo, perdón, sí. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, de la justicia, ¿verdad? Del dominio propio y del juicio venidero. Ahora, le está hablando un inconverso, ¿no? ¿Ahí? ¿O no? ¿De qué le habló Pablo a él? Del Evangelio. ¿De las maravillas de todos los goces del cielo? ¿O de qué le habló? ¿Del juicio venidero? Dice, le habló aquí de los temas que él tenía al presentar el Evangelio, son acerca del juicio, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Y qué sucedió con Félix? Se espantó. Félix se espantó, ¿verdad? Y lo corrió. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, eso es presentar el Evangelio. Es el nuevo Evangelio que está aquí, en la palabra de Dios. Es el verdadero, ¿no? Es el verdadero Evangelio, no el nuevo, sino es el que siempre debe enseñar. Pero ¿qué sucede con nosotros? Por eso, hermanos, Se enseña otro evangelio. el apóstol está indignadísimo de que se le
diluyen cosas al Evangelio y nuestras formas de predicar están muy diluidas. Demasiado diluidas. Y corremos mal. De nada sirve que prediquemos el Evangelio, porque corremos mal ahí. Entonces, ese es el punto. Ahora, esto no proviene de Dios. Vamos allá, otra vez a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Qué persuasión no procede de aquel que os llama? ¿Cuál sería aquí la persuasión? Pues la obediencia, no perseveraron en lo correcto. La persuasión, esta persuasión, o sea, los hermanos de Galacia habían sido persuadidos Los habían sido a guardar los sábados y a circuncidarse. Habían sido persuadidos por un ministro de Satanás, un judaizante, ¿verdad? Lo persuadió. Y el apóstol dijo, esta persuasión no procede de Dios, ¿verdad? Así que esos ministros, o sea, sus características de ministro falso es que va a intentar siempre apartarte de obedecer el Evangelio. Su característica es que él no proviene de Dios. Este falso no viene de Dios, o sea, la persuasión tiene que venir de aquel que te llama, el que te llama a ti. Así que la persuasión primera que uno tiene en Cristo es cuando tú fuiste llamado por Él. O sea, hay dos persuasiones aquí. Una persuasión original cuando fueron llamados por Cristo, los de Galacia, que habían recibido el Evangelio por el Espíritu Santo de Dios, o sea, habían recibido el Espíritu de Dios, y que habían tenido la capacidad de ver a Pablo como un ángel de Dios. O sea, tuvieron el amor de Dios en ellos, y esa era una persuasión de parte de Dios. Estaba ahí, porque estaba el Evangelio predicado correctamente. Y así lo recibieron. Pero entonces cuando viene el oponente, el enemigo, que los persuadió de otra manera, dice el apóstol, esta persuasión no procede de Dios, ¿verdad? Entonces usa la palabra persuasión aquí. desviación. ¿Y qué sería persuasión? ¿Cómo entendemos persuasión? Pues que te están Lo quiere convencer. Convencer. Desde que tú persuades, pues te persuades a que hagas unas cosas, hagas otras cosas. Eres persuadido. Por ejemplo, si hablamos de persuasión, yo aquí apunté algunos pasajes. Hay cosas que el apóstol Pablo la usa cuando dice en Hechos 19, 26. Él la usa para apartar a mucha gente con persuasión. O sea, Hechos 19, 26. Vamos a ver ese pasaje. Verso 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Así que Pablo, cuando Pablo habla el Evangelio, ¿qué utiliza Pablo? La persuasión. La persuasión, ¿verdad? Pero esa persuasión tiene que venir con el poder del Espíritu Santo. Es decir, tiene que ser de acuerdo con la palabra de Dios, para que sea en el poder del Señor. Así que también cuando tú predicas el Evangelio, pues dice la gente, pues el Señor se encarga. Sí, Él se encarga y es el que salva. Pero tú también tienes que persuadir, tienes que comprender este Evangelio. Si tú comprendes este Evangelio como está ahorita comprendido, vas a persuadir a la gente. Lo vas a poner a temblar porque no te van a, o sea, te van a oír o se van a ir. Cualquiera de las dos cosas, pero te van a oír o se van a ir. Y los vas a persuadir a que te odien o que te amen. Sí. Pero entonces tú vas a ser fiel a aquel que te llamó a ti. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Sí, amén. Bien, entonces, esta persuasión, el apóstol usaba la persuasión para predicar el Evangelio. Así fue como persuadió a Félix.
¿Le habló de qué cosas Pablo? Del juicio, ¿verdad? Juicio venidero. Del dominio propio y de la justicia. Esas cosas, imagínense, Se asustó. ¿cuándo hablamos nosotros el Evangelio con esas cosas? Al contrario. Dios te ama, Sí. ¿verdad? Él tiene para ti un plan maravilloso. Imagínate que Pablo va y predica. Si no obedeces, te vas al infierno. Sí. Sí, pero esa no es la forma de predicar. No, esa se predica al final, cuando tú ya tienes esa necesidad. Esas palabras del amor de Dios se predican cuando el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ya estaba persuadido. Él, Sí. allí, en ese momento, Pablo dijo, entonces nada más cree, no dijo arrepiéntete. Ya estaba arrepentido, ya estaba convicto, estaba persuadido de lo que él era. No necesitaba que Pablo dijera, Sí. "Mira, eres un pecador". Él sabía que era un pecador. Entonces era de más palabras como esas. Pablo le dijo, cree. Y esa palabra cree, ¿qué es? ¿Opción? Opción. Es el mandato. Mandato. Es un mandato de parte de Dios. Sí. Dios te manda que creas, Creas. ¿verdad? Como también le dijo a los atenienses, Dios les manda que se arrepientan, a todos los hombres que se arrepientan, ¿verdad? Y que busquen a Dios. Amén. Se lo manda el Señor. Así que manda dos cosas. ¿Qué cosas manda el Señor? Que creas y Que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Así que, hermanos, bueno, pues creo que quiero mencionar solamente unos dos, porque tengo mucho, pero no más quiero mencionar esto para allá. En Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo leemos en voz alta. Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién está persuadido de esto? Bueno, esa carta se la escribe el apóstol Pablo a los filipenses. Y el apóstol Pablo dice que si ellos están persuadidos de que son de Cristo, entonces deben saber que el Señor él está persuadido de que comenzó el Señor la buena obra en ellos, y que el mismo que comenzó la buena obra la va a continuar con ellos. Eso es una persuasión, ¿verdad? 1.6 de Filipenses. Entonces es 1.6 de Filipenses. Y pues ya tengo un tiempo limitado. Entonces voy a acabar con esto porque no voy a terminar, porque ya se me fue el tiempo. Filipenses 1:6. Nomás leíamos Gálatas otra vez para poder ver el pasaje y entender bien el sentido. Capítulo 5, versículo 8. Hablamos de la persuasión. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Así que hay un llamado, no procede del que te llama. Entonces, cuando Dios te llamó a ti, cuando te llamó también el predicador en forma externa, y Dios te llamó por su Espíritu a ti, entonces te persuadió, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando venga a este mundo, y que ya vino aquí y está aquí, vendrá a convencer al mundo de qué, de pecado, ¿de qué más? De juicio y de justicia. De justicia y de juicio. Y de eso le habló Pablo. ¿De qué le habló Pablo a Félix? De justicia y de juicio. Las mismas cosas de las que convence el Espíritu Santo de Dios. Entonces las habló externamente, y el Espíritu Santo de Dios internamente convence al pecador, y es el que va a venir, es el que obedece el Evangelio. Entonces, el Dios es el que llama. Dios los llamó a cada uno. Y ese llamado lo hace el Señor. Dios te llama a ti para que seas salvo. Siempre va a haber un llamado a Dios. Entonces, Él te llama al pecador. Él dijo, yo no vine a llamar justos, a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Así que, pues yo creo que ya no tengo más tiempo para hablar, pero no acabé lo que dije. Pero vamos entendiendo el punto, ¿no? Sí. Estamos hablando aquí en esta sección acerca de los falsos maestros, de los falsos predicadores. Entonces hablamos de que ellos, sus características son que van a buscar que tú no obedezcas el Evangelio. Sí. Y también ellos no vienen de parte de Dios, porque su persuasión no proviene de Dios. Entonces esas cosas van a estar ahí. Así que, pues, déjame, ¿puedes ponerle ahí finalizar? ¿Dónde dice finalizar?